Cambio de tema. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la intervención por parte de la comunidad internacional para prevenir una masacre en Libia. Citando la llamada doctrina de la responsabilidad de proteger, el Consejo de Seguridad autorizó a sus países miembros establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia y hacer todo lo necesario para proteger a la población civil que apoya o se ubica en las zonas ocupadas por las fuerzas de oposición al gobierno de Muammar el-Gaddafi. Asimismo, varios países miembros de la OTAN iniciaron bombardeos de algunos blancos militares bajo el mismo argumento. Se trata, según los países involucrados, de una intervención humanitaria, intervención humanitaria, es decir, de acciones emprendidas por la comunidad internacional en el territorio de un determinado Estado, en este caso Libia, con el fin de proteger y defender a la población de violaciones graves y masivas a sus derechos humanos. Este tipo de intervenciones generalmente tienen un carácter coercitivo y no cuentan con el consentimiento del Estado en donde ocurren. Precisamente estas dos características son las que los distinguen de la acción humanitaria, que no es coercitiva, y de las operaciones de paz en las que existe el consentimiento del Estado en el que se llevan a cabo. La práctica de la intervención humanitaria es previa a la creación de la ONU en 1945. Así, por ejemplo, Francia intervino en Siria en 1860 para salvar a los maronitas masacrados por los drusos. Y varios países occidentales y Japón lo hicieron en China para proteger a su población cristiana en 1901. El caso de Libia, sin embargo, ha sido más controversial y es en ese sentido un buen ejemplo para evaluar si se justifican las intervenciones humanitarias y si México, nuestro país, debe apoyarlas. Jorge Castañeda. Bueno, Leo, independientemente del hecho que creo que el primer casco azul mexicano enviado a Libia debiera ser Javier Tello, creo que eso ya es objeto de consenso, pero independientemente de eso, yo creo que este caso de Libia es muy interesante en general y en particular para México. Porque, en primer lugar, porque esta vez, a diferencia de Irak, y por otras razones de Ruanda y de Kosovo, hay una resolución aprobada por mayoría, sin vetos, del Consejo de Seguridad que autoriza la intervención humanitaria para proteger la vida de los civiles en Libia. Eso le da una completa legalidad internacional y multilateral, que es algo que en México y en muchos otros países siempre se exige, a veces con razón, a veces sin razón. Segundo tema, es cierto que es un poquito una hoja de parra. ¿Por qué? Porque es evidente que si bien la resolución solo plantea la defensa de las vidas de los civiles en Libia, por otro lado, su objetivo político y los efectos políticos de su aplicación son el derrocamiento, la salida de Gaddafi. Entonces, siempre hay esa ambigüedad donde por un lado están destruyendo primero defensas antiaéreas, primero radares, luego defensas antiaéreas, luego aviones, luego hangares, luego tanques, luego todo tipo de arsenal de Gaddafi para proteger a los civiles, pero el efecto neto que se busca es que Gaddafi se vaya. Y eso no lo previó la resolución del Consejo, pero a la vez es una consecuencia obvia e indirecta de la resolución del Consejo. Yo creo que aquí la prueba, Leo, va a ser la de la eficacia. Si Gaddafi cae en un plazo relativamente breve, la resolución 1973 del Consejo habrá sido afortunada porque fue mayoritaria, no tuvo vetos, países muy importantes votaron a favor, resolvió o impidió una masacre, no tipo Ruanda, porque no hay tanta gente en Libia que masacrar, sí, aunque Gaddafi hubiera querido masacrar a los que hay, pero no alcanzan, pues. Sí. Pero también es cierto que habría tenido la fortuna esa resolución de impedir la masacre que fuera. Yo creo, estoy convencido, que si México hubiera sido todavía miembro del Consejo, como lo fuimos hasta el 31 de diciembre, hubiéramos votado a favor, incluso un gobierno
tan miedoso, timorato, renuente a estas cosas como el de Calderón, hubiera votado a favor de esta resolución y yo me hubiera congratulado de que el gobierno de México hubiera votado a favor de la 1973. Ulises. Pues no tengo mucha opinión al respecto, es muy convincente lo que dice Jorge. El problema de fondo es que efectivamente estas intervenciones son intervenciones en una guerra civil de alguna manera, en algunos casos. Desafortunadamente los tiranos tienen cierto apoyo, desafortunadamente los tiranos tienen un ejército, etcétera. Y no es el caso de Kosovo, por cierto, Ruanda, etcétera, como señala Jorge, en el cual había antecedentes de masacre continua, violaciones de derechos humanos pavorosas. Se tardaron y dejaron que murieran millones de gente. Por otro lado, qué bueno que intervienen antes, porque el tirano Gaddafi había manifestado su voluntad de destruir y masacrar a los que se levantaron, pero en fin, aquí a fin de cuentas hay un orden democrático que como comunidad internacional queremos impulsar, defender y convertirnos en los policías de ese orden democrático internacional. Yo creo que sí, pero también creo que el proceso de toma de decisión para esas intervenciones debe tener algo de supervisión, ya de lo que hablábamos antes, que no que cualquier... se pueda revisar. Sí, porque se grillan dos potencias a otros tres en un Consejo de Seguridad y de repente pues intervienen en todos lados porque a juicio de una parte... No, pero sí es difícil sacar una... Es muy complejo, ¿no? Muy pero complejo. Sí, yo me congratulo sin de que esté veto ocurriendo, sobre todo, ¿no? Porque la verdad es esa, es una intervención que está moviendo las cosas a favor de los rebeldes que se levantaron en contra. Y también una cosa preocupante es que la consecuencia de estas intervenciones en el Medio Oriente generalmente han sido desastrosas en el mediano plazo porque fortalecen las fuerzas más conservadoras del islamismo más tradicional. Entonces también espero que esto salga bien, que esta intervención sea moderada, que resuelva un problema por vías democráticas y que fortalezca las corrientes moderadas dentro de Libia y que no termine en el desastre de Irán, que es consecuencia de una intervención militar de los Estados Unidos. Humanitaria también. Humanitaria, bueno, no sé si usaron esa frase, pero... Bueno, te iban a salvar por lo pronto... al mundo, de la destrucción, ¿no? De la guerra nuclear. De la guerra nuclear. Y pero es entonces, Irak entonces. Irak e Irán antes también, o sea, fue... Entonces, sí, mucho cuidado, aquí hay una cosa muy difícil de juzgar. Yo creo que este orden democrático superior existe, es defendible, pero tampoco demos carta blanca y cheque en blanco a la intervención militar en todo el mundo, ¿no? Javier. Sí, sin duda alguna. Yo, a nivel, como diría Jorge, académico, creo firmemente en las intervenciones humanitarias y no me cuesta trabajo pensar en un argumento filosófico para defenderlas. Entonces ya se vuelve un tema práctico de cuándo, quién, cómo, hasta cuándo, etcétera, quién decide, quién no. En el caso de Libia en particular, si soy perfectamente honesto y me digo, a ver, Javier, tú sentado en el Consejo de Seguridad, ¿cómo hubieras votado? Aquí sí hay muchas cosas. Si digamos, si el caso paradigmático de cuándo sí es Ruanda, y hay casos obvios que jamás deberíamos intervenir, Libia cae en medio de esos para mí. O sea, no es nada obvio que aquí había razones suficientes para intervenir. En primer lugar, una total falta de claridad. Como decía Jorge, hay un problema. Las Naciones Unidas tienen su cabeza que es para que no maten a civiles, ¿no? Y qué bueno, y eso es importante, pero queda clarísimo que el objetivo probablemente es derrocar a Gaddafi. Que eso lleve a buenas consecuencias no me queda tampoco nada claro en Libia, pero en fin, entonces aquí hay una falta de claridad en objetivos. Hay una falta de apoyo árabe, siento yo, que es algo preocupante en una región donde ya van varias intervenciones que han salido, entre comillas, mal. Si bien hubo veto, sí hubo muchos países importantes que se abstuvieron. No hubo veto, no hubo Por eso, veto. si bien no hubo veto,
hubo varios países importantes que se abstuvieron. China, Rusia, India, Brasil, creo que Alemania también. Alemania, eso es la India. La India es preocupante. Creo que sí estamos ante una situación que es difícil de leer. No queda, si bien en Ruanda quedaba clarísimo lo que estaba pasando y lo estábamos viendo en tele, aquí, por ser Gaddafi quien es Gaddafi, por haber cerrado ese país, por no dejar a la prensa, ONGs operar, etcétera, no, pero etcétera, sí hay evidencia. No, bueno, pero hay evidencia de que están pasando cosas graves. Sí. Pero que sí es una situación del nivel de gravedad que amerita una intervención, para mí no queda del todo claro. Para mí, las cosas, los crímenes que comete un gobierno autoritario común y corriente no son razón suficiente. Exacto. Porque creo que el cambio en un país debe de venir desde adentro, si no, no va a ser sólido, estable, de largo plazo. Entonces, las atrocidades, los crímenes que puede cometer un gobierno autoritario no son razón suficiente. Y de hecho, Estados Unidos pensaba así hace unos cuantos meses. Era su gran amigo Gaddafi Libia, porque ahora le estaba entrando al tema de la lucha en contra del terrorismo, porque había aceptado no desarrollar armas nucleares, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, de repente se convierte en el más malo de los malos. Entonces, eso también me hace un poco dudar de las intenciones, ¿no? Nos tenemos que ir, Jorge, perdón, yo sé que le querías entrar, también quedó pendiente el tema de si México debería de intervenir en este tipo de intervenciones humanitarias, ¿no? Pero en fin. Habrá oportunidad de discutirlo. Habrá oportunidad. Gracias, Jorge, que te vaya, cómete una buena hamburguesa ya en Miami o unos moros con cristianos. Exacto. No, picadillo cubano. Picadillo cubano, órale. Gracias a Jorge Castañeda desde Miami, se acaba de ir ya la señal de satélite. Ulises, muchas gracias por venir. Encantado, Leo, como siempre. Te tocó una mesa animada. Muy animada, muy debatida y muy discutidora, como deben ser. Y Javier Tello, listo para ponerse el casco azul e irse a Libia. Me voy a quejar de que la mayoría de la mayoría tiránica. Ve con Madison, te protegerá. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.